Saludos, mi nombre es Jennifer García. El esqueleto humano es un conjunto de huesos o piezas óseas que forman la estructura que va a dar el sostén y la protección de nuestro cuerpo en general. Cumple varias funciones. Una de ellas es que en él se sostienen los tejidos blandos, que es lo que le va a dar la consistencia a nuestra estructura. Por otro lado, sirve de sostén y protección de todos nuestros órganos vitales. Sirve de origen e inserción para nuestros músculos, que es lo que nos van a permitir realizar los diferentes movimientos. Nos ayuda también a mantener entonces lo que son las diferentes posturas. Dentro de los huesos existe una médula ósea, que es la que va a dar un almacén energético y fabricar los glóbulos rojos y blancos. Otra función es la homeostasis mineral, que es la liberación de minerales cuando existe una baja concentración a nivel de la sangre. La hematopoiesis, que es la creación de células sanguíneas. Y por último tenemos la función de almacenamiento metabólico, porque es el moderador de la consistencia e intercambio de los sales de calcio y el fosfato. Para estudiar mejor nuestra estructura, vamos a dividir en dos. Por un lado, el esqueleto axial y por otro, el esqueleto apendicular. El esqueleto axial está formado por 80 huesos. Ellos son los que se encuentran en la línea media de nuestro cuerpo. Sirven para la protección de nuestros órganos vitales. Está formado y distribuido por los huesos del cráneo, los de la cara, los del tronco y la parte posterior, que tenemos la columna vertebral. Los huesos del cráneo, ellos son 8 y forman la bóveda craneal. Ahí adentro tenemos protegido nuestro cerebro, el encéfalo y los órganos de los sentidos. A excepción del tacto, tenemos el frontal hacia arriba y a los lados tenemos el parietal. De posterior tenemos el occipital, que es uno solo, y hacia la parte de abajo e inferior tenemos el temporal, que son 2. Internamente tenemos el esfenoides y el etmoides. Aquí podemos apreciar de una vez los huesos palatinos, que son de la cara, y el hueso cigomático, que también es uno de los huesos de la cara. En la cara vamos a tener 14 huesos. Son los huesos nasales, ¿okay? Más internamente los huesos lagrimales. Tenemos el cigomático, los palatinos, que están más internos. Tenemos el maxilar superior, que son 2, ¿okay? Y el maxilar inferior tenemos el vómer. Tenemos a nivel del cuello un hueso que se llama el hueso hioides. Este hueso es el único que no está articulado con nuestro armazón. Dentro de los huesos de la cara tenemos 3 huesos que son los más pequeños de todos, que son los huesos del oído: el martillo, el yunque y el estribo. El toro, formado por 12 costillas derechas y 12 izquierdas. Estas costillas hacia la parte posterior se unen con las vértebras dorsales. De nuestras costillas se unen con nuestro esternón. 3 de ellas sí se unen al esternón, pero solo con cartílago, no directamente. Entonces, las que llegan directamente son las que se definen como costillas verdaderas. Las 3 que llegan con cartílago se les llaman costillas falsas. Y tenemos las 2 últimas costillas que no se articulan, que son flotantes. La columna vertebral. Nuestra columna vertebral está formada por 33 piezas óseas, ¿okay? Se dividen por su localización. La parte superior está compuesta por 7, son las vértebras cervicales.
Después 12 vértebras torácicas o dorsales. Tenemos 5 vértebras lumbares. Luego tenemos el sacro. El sacro tiene 5 vértebras, pero que no están articuladas, entonces se fusionan en una sola. El coxis, ¿ok?, que igualmente tiene 5 vértebras, pero ya están unidas porque no tienen articulación, entonces se le llama el coxis. Lateralmente se ven unas curvas, que son las que permiten mantener el cuerpo en bigestación. Lo más importante de la columna es que ella tiene un hueco por donde pasa la médula espinal. Las vértebras cervicales tienen 2 vértebras muy importantes, que son las 2 primeras, que es el atras y el axis. Aquí está el atras, que es el anillo. Aquí está el axis, que tiene su diente, que es la que va a permitir la articulación. ¿Okay? La séptima ya tiene una apófisis más larga, que es la que sentimos incluso cuando doblamos acá el cuello. Y a partir de aquí, todas las vértebras tienen una apófisis similar. El esqueleto apendicular es el que está formado por nuestras cinturas, la cintura escapular, la cintura pélvica y nuestras extremidades. La cintura escapular está formada por el omóplatos, la clavícula y parte de nuestro húmero. Está formado por una epífisis, una diáfisis y una metáfisis. Los huesos del antebrazo son 2. Tenemos el radio y el cúbito. Igualmente son huesos largos. El radio es el hueso externo, ¿okay?, y el cúbito es el hueso interno, si tenemos en cuenta la posición anatómica. Igualmente, los huesos de la mano se diferencian en carpo, los metacarpos y las falanges. Los del carpo son 8 y están divididos en 2 filas. Tenemos, empezando desde el pulgar, tenemos el escafoide, el semilunal, el piramidal y el pisiforme. El trapecio en la segunda fila, trapezoides, el grande y el ganchoso. Luego nos siguen los metacarpianos, son 5. Contamos el primero con el pulgar y se enumera 2, 3, 4 y 5. Luego tenemos las falanges, que son 14. Tenemos la proximal, la media y la distal, a excepción del pulgar, que solo tiene 2, ¿okay?, la proximal y la distal, a nuestra cintura pélvica. El ilíaco, que de hecho nosotros al tocarnos la cadera sentimos la cresta ilíaca, ¿okay?, se va a unir con el sacro. Hacia adelante vamos a tener al pubis y hacia abajo vamos a tener el isquio, y se va a unir con el fémur, el hueso más largo del cuerpo, los huesos de la pierna. Hacia la parte interna tenemos la tibia y hacia la parte externa tenemos el peroné. Entre el fémur, la tibia y el peroné tenemos otro hueso, que es la rótula. Por último tenemos los huesos del pie. Tenemos el calcáneo, que viene a ser nuestro talón. Tenemos el astrágalo. Tenemos las 3 cuñas, el cuboides, que son 7 huesos del tarso. Los metatarsianos, ¿okay?, que son 5, igualmente los enumeramos desde el pulgar hacia la parte externa. Y tenemos las falanges, que igualmente son 14. Proximal, media y distal, a excepción del pulgar, que solo tiene 2. Esto es todo, espero que les haya gustado y gracias por su atención.